106.5. Bien, señores, son las 8:05. Buenos días, Lenchi, adelante. Buenos días a este maravilloso equipo y 106.5 abrazos a nuestro pueblo, a los dominicanos de aquí y de allá. Bueno, lo primero es que informar que doña Yolanda Reina ha tenido otra recaída. ¿Otra? Ay, sí, qué pena. Bueno, una recaída, ¿no? En su situación. O sea, después de la operación. Todos sabemos que tuvo un accidente, que cayó, tuvo alguna lesión en la cadera, que fue intervenida quirúrgicamente, pero parece que de nuevo ha tenido problemitas y ha sido ingresada. Rogamos por el restablecimiento de la salud señor tome de control, la madre del presidente Leonel Fernández, y que así sea. Es una señora de 95 años, es un asunto que merece atención realmente. Vamos a seguir rogando por su salud. Y bueno, María Elena informaba acerca de una pequeña alerta en La Vega respecto al crecimiento de los contagios allí, ¿no? Al mismo tiempo que hay otras provincias que han sido beneficiadas con la política del gobierno en el sentido de liberarla de las restricciones, como el caso de Higüey, que está en perspectiva, y otras provincias. Hay realmente una cierta alarma en el mundo, y esto lo digo muy, muy en serio, aunque la tendencia es a evitar alarmas, porque ya esta pandemia ha hecho demasiado daño de corte emocional, de corte psicológico en la humanidad, en la población mundial. Y cierto que sumar alarmas y alertas no es nada agradable, pero es importante mantener a la gente informada para que entonces la tragedia de la pandemia sea menos grave dentro de la población. Y de hecho hay muchas alertas en diversas partes del mundo, en diversas partes, incluyendo los Estados Unidos, que ha habido un aumento del contagio en estados como Arkansas, Missouri, Texas, e incluso y otras regiones, pero también hay un cierto aumento en Nueva York, Entonces, incluso en Irán estuve viendo el contagio se ha disparado a niveles de récord. Estamos hablando ya de Asia. Entonces, y en América Latina no decrece la presión del COVID. No, simplemente no decrece. Así es que es importante que estemos alerta, no nos descuidemos, no creamos que porque ya tenemos 2 dosis, el país está completamente amurallado en contra del COVID. Se ha anunciado que cerca de un 40% ha recibido la segunda dosis, pero todavía faltan muchos dominicanos sin este biológico, sin esta vacuna, y es importante que mantengamos la alerta y la buena información. Y a propósito de este asunto de las vacunas, no sé si ustedes ya conocen, han visto que, por ejemplo, en el tema de la vacuna de la Johnson & Johnson, que es una vacuna única, hay una alerta en los Estados Unidos. Una alerta porque ya hay cerca de 100 casos o más de 100 casos en donde esta vacuna ha provocado un trastorno nervioso que se llama síndrome de Guillain-Barré, que es un trastorno inmunológico. El mismo sistema inmunológico ataca, como respuesta a la vacuna, ataca las células nerviosas. Y eso trae consigo, pues, debilidad muscular, puede traer consigo también entumecimiento y, en caso más extremo, parálisis. Entonces hay una alerta en relación a esta vacuna que ha tenido otras dificultades anteriormente. Y volviendo al tema de las vacunas, la OMS ha sido contundente al decir que no es necesaria por ahora una tercera dosis de vacuna. Y a eso se ha sumado los Estados Unidos también. O sea, lo que hemos venido nosotros pregonando desde acá,
ha sido reiterado hace días y hace semanas por la Organización Mundial de la Salud, quien afirma que no hay suficientes estudios que evidencien que sea necesario la inoculación de una tercera dosis. Incluso la posición de la OMS todavía es más fuerte, cuando dice que el tema de la tercera dosis es una decisión que hay que basar en la ciencia, no porque una compañía, una empresa declare que hay que dar refuerzo de vacuna. Esa ha sido una alusión directa a la Pfizer, que ha insistido en una tercera vacuna cuando científicamente no está comprobado. Incluso los mismos Estados Unidos dicen que no tienen pruebas suficientes para que haga necesario esto y que requieren de más tiempo. Así es que, atención, no nos descuidemos, por Dios, no nos descuidemos. En Perú se acaba de anunciar el triunfo finalmente de el candidato Castillo. Pedro Castillo, quien es maestro de escuela y cuyos padres, incluso campesinos, eran analfabetos. En Perú, con esta designación, con esta proclamación por parte de lo que es el Tribunal Electoral de ese país, pues entramos a una fase de reducción de la confrontación. Es una suerte de recogimiento a lo que podría verse, se estaba proyectando como una situación que podría generar graves crisis en aquel país. Sin embargo, aunque ya fue reconocido, la candidata a quien él venció, Keiko Fujimori, que es la candidata que representa a la élite de la derecha y de la ultraderecha de aquel país, aunque aceptó el resultado, ya anunció públicamente que es ilegítimo, que es una elección ilegítima. Las élites de la ultraderecha entonces es un 50% del país. Bueno, ella representa a esa élite. Ella representa dentro de ese conglomerado, en términos electorales, siempre también hay una parte del país que no necesariamente cae dentro de esa categoría ideológica, pero estamos hablando de los grupos de dirección. Estamos hablando de la orientación de los candidatos, como decimos también que Pedro Castillo es un militante socialista, pero no podemos decir que la mitad del país tiene también un concepto socialista. La mitad del país compró un discurso, como la otra mitad de un país cree en el otro discurso. Y eso es muy variable, ya lo sabemos políticamente. De los procesos de Perú, Lenche, es cuando Keiko compitió con PPK, pasó lo propio. Es decir, ella encabezó el conteo de los grandes centros urbanos, siendo PPK un ex representante de los organismos internacionales, es decir, con un perfil totalmente distinto al que tiene Pedro Castillo, que es un hombre que viene de la márgenes de la sociedad. En el caso de Pedro, pasa lo propio, ella comienza encabezando las elecciones, y también eso muestra la madurez institucional de Perú. Es decir, primero, cuando el presidente delinque, se persigue al presidente. Y las instituciones han venido funcionando incluso en ausencia de los presidentes en Perú. Es decir, la democracia ha probado tener fortaleza para enfrentarse a juicio a presidente, para enfrentarse a cambio de destituciones. Al mismo tiempo también muestra otras debilidades. A esperar un resultado, pero muestra también la situación de la desigualdad en el contexto de lo que es el país. La mayoría completo. De ese país compró el discurso de Castillo, de la población de ese país. Eso es lo que evidencian estas elecciones. Y incluso Pedro estuvo basado en una consigna llamada "no más pobres en un país rico". Al mismo tiempo, Castillo ha hablado de modificar, de cambiar la constitución del Perú, buscando una constitución participativa
que consolide y fortalezca la cultura democrática, que lleve dignidad a la gente y que ocurra dentro de los marcos democráticos, ajeno a lo que pueden ser planes conspiradores o de conspiración. Eso lo declaró Pedro hace apenas 2 días. Así que hay una descompresión de la política electoral en Perú, inicialmente ante la falta de declaración, falta de proclamación del candidato ganador, que ocurre finalmente 43 días después. Pero también en Chile pasó algo interesante. En Chile, en este fin de semana, hubo primarias para escoger los candidatos a presidente de ese país. Las elecciones son el próximo 21 de noviembre en Chile. Y allí ocurrieron también algunas sorpresas, porque de hecho hay, como ya sabemos, una polarización entre izquierda y derecha en Chile. Y en este caso salió ganancioso dentro de la escogencia del Frente de Izquierda Gabriel Boric, quien se impuso al candidato del Partido Comunista dentro de ese frente, Daniel Jadwe. Fue una sorpresa porque todas las encuestas decían que Jadwe iba a ganar ese proceso, que finalmente no ganó, y que sí lo hizo Gabriel Boric, que ha sido una de las cabezas principales del proceso de lucha social que confluyó con el asunto de la constituyente. Hay un proceso para la redefinición de esa constitución, de la constitución en Chile. Es decir, Chile tendrá una nueva constitución a partir de un proceso altamente participativo de movilización social, y que va a inaugurar el próximo presidente, el que sea. Pero en este proceso han destacado las fuerzas progresistas también. En el lado de la derecha, pues también fue una sorpresa que ganara Sebastián Sichel y no Joaquín Lavín, una figura vinculada al pinochetismo, que finalmente fue derrotada. Todo indica que en Chile tendremos también próximamente una salida progresista, una salida asociada a lo que es la corriente que se vive en América Latina, Julio. Bien, tenemos en la